Imagina estar ante las puertas del cielo esperando entrar solo para oír que has sido invitado pero nunca elegido. El shock, el terror, el darse cuenta de que oír la llamada nunca fue suficiente. Jesús mismo nos advirtió: muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Mateo 22:14. Piensa en eso: muchos oirán el evangelio, muchos se sentarán en la iglesia, muchos dirán soy cristiano, pero solo unos pocos entrarán realmente en el reino de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente asume que solo ser invitado es suficiente. Si crecieron en un hogar cristiano, si ellos crecieron en un hogar cristiano, si caminaron por el pasillo en la iglesia, si fueron bautizados, si rezaron la oración del pecador una vez, piensan que eso significa que están dentro, pero Jesús destruye esa suposición, porque no todos los que son llamados serán escogidos, y hoy vemos que esto sucede en todas partes. La iglesia está llena de personas que dicen ser Cristo pero que realmente no le pertenecen, influenciadores que citan la Biblia pero viven en rebelión directa contra ella, naciones enteras que una vez sostuvieron la palabra de Dios pero ahora se burlan de él abiertamente. El evangelio ha salido, pero ¿cómo? Si crees en Dios, eso significa que eres salvo. Si has escuchado la llamada, eso significa que has respondido. ¿Qué pasa si crees que eres un elegido pero no lo eres? Porque el peor engaño es el autoengaño. La Biblia es clara: Dios invita a todo el mundo, pero no todo el mundo vendrá. Algunos lo rechazan rotundamente, algunos aceptan la invitación pero se niegan a someterse a su autoridad, y algunos piensan que pertenecen al reino solo para descubrir demasiado tarde que eran. Y lo más importante, ¿cómo puedes estar absolutamente seguro de que eres uno de ellos? Porque al final de este video ya no te preguntarás dónde estás parado, sabrás exactamente lo que Jesús quiso decir y cómo asegurarte de que no estás entre aquellos que fueron llamados pero nunca escogidos. Desglosamos las escrituras en formas que son claras, poderosas y profundamente personales. Si quieres profundizar en tu fe, asegúrate de suscribirte al canal. Cubriendo cada libro de la Biblia, enlace en la descripción. Y si quieres que cubramos más temas como este, ya sea la soberanía de Dios, la salvación, el libre albedrío o cualquier otra pregunta que esto trae a colación, déjanos saber en los comentarios. Si este mensaje te despierta, dale like y compártelo para que otros puedan escuchar esta advertencia de Jesús antes de que sea demasiado tarde, porque la invitación se ha hecho. La pregunta es si estarás entre los pocos que son escogidos. La invitación se ha hecho, el llamado se ha hecho, pero no todos los que son. Jesús no se limitó a decir que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, sino que contó una parábola para explicar exactamente lo que quería decir, una historia tan poderosa, con tantas capas de significado, que rompe todas las ilusiones sobre la salvación y expone la diferencia entre los que creen que están dentro y los que de verdad pertenecen a ella. En Mateo 22:1-14 Jesús describe a un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. El rey envía invitaciones a sus invitados elegidos, gente de la que se esperaba que viniera, gente 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 que se esperaba que viniera. Deberían haber tenido el honor de asistir, pero ocurre algo chocante: se niegan no solo una vez sino varias veces. Algunos ignoran la invitación por completo, otros se enredan en sus propios asuntos y algunos van más allá, se apoderan de los mensajeros del rey, los maltratan y los matan. Detente un momento e imagina esta escena: un rey que ofrece una invitación real, un banquete preparado, una oportunidad única en la vida, y en lugar de aceptar con alegría, los invitados lo rechazan. Peor aún, responden con hostilidad, atacando a los mismos que fueron enviados a traerlos. El rey se indigna y envía a su ejército para destruirlos y quemar su ciudad, y entonces hace algo inesperado: abre la invitación a todo el mundo. Dice a sus sirvientes que vayan a las esquinas de las calles e inviten a todo el que encuentren. Mateo 22:9 Los invitados originales eran indignos, así que ahora el banquete está abierto a todos, tanto buenos como malos. Las puertas se abren de par en par, la llamada se extiende ahora mucho más allá de los invitados originales. Esta es una imagen del Evangelio. El rey representa a Dios Padre, el banquete de bodas representa el reino de los cielos. Los invitados originales representan a Israel, el pueblo elegido al que se le dio la primera invitación a la salvación, pero muchos la rechazaron. Muchos estaban demasiado atrapados en sus propias vidas, demasiado endurecidos en sus corazones. Algunos incluso mataron al profeta y en última instancia al mismo Hijo de Dios. Así que Dios extendió la invitación a todo el mundo. Esto es lo que Jesús quiso decir en Juan 1:11-12 cuando dijo que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho
De convertirse en hijos de Dios, la llamada fue de Israel a los gentiles, de los pocos privilegiados a las carreteras y caminos, y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene cuando leen la parábola, ven la invitación extendida a todos y asumen que la historia termina con todo el mundo es bienvenido así que ven como eres, pero Jesús no se detuvo ahí porque en el siguiente momento el rey entra en la sala del banquete para ver a sus invitados y, entre ellos se encuentra a un hombre que no lleva ropa de boda y lo que hace el rey es enfrentarse a él, le pregunta ¿cómo has hecho? El hombre se queda mudo, no tiene defensa ni excusa y el rey responde con palabras aterradoras: átalo de pies y manos y arrójalo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 2203. Entonces, Jesús termina la parábola con la escalofriante declaración del palo: porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Lo que acaba de pasar, la invitación estaba abierta a todos. El hombre respondió al llamado, vino al banquete pero no vino en los términos del rey. Aquí es donde el mundo moderno se equivoca. Muchos asumen que porque Dios invita a todos cualquiera puede entrar, como quiera, que pueden reclamar el cristianismo, presentarse en la iglesia, llamar a Jesús Señor pero nunca rendirse verdaderamente, que pueden creer en Dios pero continuar viviendo como si todavía estuvieran a cargo. Pero la ropa de boda importa. A lo largo de las escrituras las vestiduras representan justicia. Isaías 61:10 dice: me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha ataviado con un manto de su justicia. Apocalipsis 19:8 describe a la novia de Cristo siendo los vestidos de boda. En la parábola simbolizan la verdadera salvación, una vida que ha sido transformada por la fe en Cristo, y aquí es donde el engaño es más peligroso. Muchos asumen que porque escucharon el evangelio, porque oraron una oración una vez, porque entraron en el salón de banquetes, la iglesia, la comunidad cristiana, que ellos son salvos, pero sin los vestidos de boda, sin verdadera fe, arrepentimiento y transformación, que ellos son al igual que el hombre de la parábola en la habitación, pero no verdaderamente parte del reino, y lo que le sucede es que es expulsado, no porque era peor que los demás, no porque no escuchó la llamada, sino porque nunca se rindió verdaderamente a los requisitos del rey. Esto es lo que Jesús estaba advirtiendo: muchos serán llamados, muchos escucharán la invitación, muchos se asociarán con las cosas de Dios, pero pocos entrarán realmente, porque pocos responderán con verdadera entrega de fe y obediencia. Esto es exactamente lo que Jesús describió en Mateo 7:21-23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día: Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Escucharon el llamado, respondieron hasta cierto punto, pero no fueron verdaderamente escogidos, porque ser escogido significa más que escuchar, más que creer, más que presentarse, significa estar encerrado en Cristo. Pablo explica esto en Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Así que pregúntate: ¿te has revestido de Cristo? ¿Llevas puesta su justicia o sigues intentando entrar por tus propios medios? ¿Te has rendido de verdad o solo estás representando el papel? Porque el rey entrará en el banquete, mirará a los que han respondido, y en ese día habrá dos tipos de personas: esos. La invitación ha sido enviada, las puertas han sido abiertas, el rey ha hecho su llamada alta y clara, pero no todos los que escuchan responderán. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba advirtiendo cuando dijo que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mensaje de salvación está disponible para todos, y eso es verdad, pero cuando Jesús dijo estas palabras no estaba hablando solo de la predicación general del evangelio, estaba apuntando a algo más profundo, un llamado que es escuchado por muchos pero abrazado por pocos. Mira la parábola de la fiesta de bodas. El rey envió invitaciones no solo una vez sino múltiples veces, primero a sus invitados elegidos, aquellos que se esperaba que vinieran, pero ellos se negaron, tenían otras prioridades, sus propias vidas, sus propios planes, sus propios deseos no eran. Así es como la llamada de Dios siempre ha funcionado a lo largo de la historia. Dios ha llamado a la gente a sí mismo, primero a Israel, luego a las naciones, pero una y otra vez muchos han rechazado la llamada, algunos la ignoran, algunos se resisten y algunos son incluso hostiles hacia ella, pero la llamada sigue. Sin embargo, los muchos que son llamados incluyen a uno, los religiosos que asumen que ya están dentro. Jesús dio esta advertencia a los fariseos, los religiosos. Jesús les dijo en Juan 5:39-4: vosotros estudiáis las Escrituras con diligencia porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Estas son las mismas Escrituras que dan testimonio de mí, sin embargo os
Negáis a venir a mí para tener vida. Los dados fueron llamados, tenían acceso a la palabra de Dios, tenían la historia, las profecías, el templo, los pactos. Sin embargo, se negaron a venir. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Hay gente que creció en la iglesia, que han memorizado versículos de la Biblia, que conocen la doctrina cristiana por dentro y por fuera, pero nunca se han rendido verdaderamente a Cristo. Asumen que están dentro simplemente porque están familiarizados con las cosas de Dios, pero el conocimiento no es la salvación. Estar cerca de la verdad no es lo mismo que abrazarla. Las multitudes que siguieron a Jesús, pero nunca le conocieron de verdad. Durante todo el ministerio de Jesús estuvo rodeado de multitudes. La gente le seguía, le escuchaba. Sus enseñanzas fueron testigos de sus milagros, estaban interesados en él pero no comprometidos con él. En Juan 6, después de que Jesús realizara el milagro de alimentar a los 5,000, la multitud lo persiguió, pero Jesús vio a través de sus motivos. Ustedes me buscan no porque vieron las señales que hice, sino porque comieron los panes y se saciaron. Juan 6:26. Ellos querían lo que Jesús podía darles: comida, sanidad, milagros, pero ellos no lo querían a él. Y cuando él empezó a enseñar las verdades duras sobre el verdadero discipulado, la Biblia dice de esto. Juan 6:66. Fueron llamados, escucharon sus palabras, caminaron en su presencia, pero se alejaron. ¿Cuántas personas hoy se llaman cristianos pero solo siguen a Jesús cuando es conveniente, cuando los beneficia, cuando no les cuesta nada? Quieren sus bendiciones pero no su señorío. Están entusiasmados con el culto de la iglesia y la comunidad cristiana, pero en el momento que se requiere verdadera entrega se van. 3. Los que escuchan el evangelio pero lo rechazan el llamado. En Mateo 28:19 Jesús ordena ir y hacer discípulos de todas las naciones. En 2 Pedro 3:9 vemos que Dios es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El llamado es universal, ha llegado a cada tribu, cada lengua, cada nación, pero no todos los que lo escuchan responden. Algunos lo rechazan de plano, algunos están demasiado enamorados del mundo para dejarlo ir. Algunos lo escuchan, lo consideran, pero al final se alejan, como el joven gobernante rico que se quedó parado cara a cara con Jesús. Se le dio la invitación, sin embargo eligió su riqueza sobre la vida eterna. Mateo 19:16-22. Estos son los muchos que son llamados, han oído, han sido invitados, algunos incluso se han acercado por un tiempo, pero nunca se rindieron de verdad. Y esa es la tragedia, porque ser llamado no significa ser elegido. Estar cerca de Jesús no significa pertenecer a él. Tener religión no significa tener salvación. Por eso, Jesús advirtió en Mateo 7:13-14: entra por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Muchos oyen, pocos obedecen, muchos escuchan, pocos responden, muchos son llamados, pocos son escogidos. Es por eso que el autoexamen es crucial, porque es posible estar entre los muchos que han oído el llamado sin nunca responderlo. Piensa en la parábola de la alcantarilla en Mateo 13. La semilla, la palabra de Dios, fue esparcida en diferentes tipos de tierra. Algunas cayeron en tierra rocosa, algunas entre espinas. Algunos en el camino brotó por un momento, pero nunca produjo fruto duradero. Solo la semilla que cayó en buena tierra, el corazón que verdaderamente recibió el evangelio y dio fruto, fue contado como escogido. Así que la pregunta es: ¿has verdaderamente respondido al llamado? ¿Todo simplemente has escuchado la invitación, o has rendido tu vida al Rey? Porque habrá un día cuando la puerta al banquete de bodas se cerrará, y en ese momento la diferencia entre aquellos que fueron llamados y aquellos que fueron escogidos será revelada. La invitación se ha extendido, la invitación ha llegado a muchos. El evangelio se ha predicado en las iglesias, en las esquinas, a través de las redes sociales, en la televisión, en los libros, en las conversaciones entre amigos. Miles de millones han oído el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo algo que debería hacer que cada persona se detenga y tiemble. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pocos, esa palabra por sí sola debería sacudirnos. Y muchos oyen la llamada, ¿por qué tan pocos responden? Si la invitación está abierta, ¿por qué? ¿Por qué es ancho el camino a la destrucción mientras que el camino a la vida es angosto? Mateo 7:13-14. La respuesta es una de las verdades más aleccionadoras en las Escrituras, porque la mayoría de las personas en realidad no quieren a Dios. Pueden querer el cielo, pero no quieren a Dios. Pueden querer el perdón, pero no quieren el arrepentimiento. Pueden querer bendiciones, pero no quieren obediencia, y por eso escuchan el llamado, pero nunca se rinden de verdad. Mira al joven gobernante rico en Mateo 19:16-22.
Él vino a Jesús emocionado, listo para seguirlo. Él llamó a Jesús buen maestro y preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. Él no era un enemigo de Dios, él no era hostil a la verdad, él estaba interesado. Pero cuando Jesús le dijo vende todo lo que tienes y sígueme, el hombre se alejó triste. Él oyó la llamada, él estaba de pie en la presencia del Mesías mismo y sin embargo él no estaba dispuesto a renunciar a lo que Jesús requirió. Él fue llamado pero él no fue escogido. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere seguirme debe negarse a sí mismo, tomar. Porque pocos están dispuestos a rendirse, y esto no se trata solo de riqueza. Algunos se niegan a renunciar a sus pecados, algunos se niegan a renunciar a sus relaciones, algunos se niegan a renunciar a su reputación, algunos se niegan a renunciar a su propia versión del cristianismo. Pero ser elegido significa que no vienes a Dios en tus propios términos, vienes en los suyos. Esta es la razón por la que Jesús advirtió constantemente contra la falsa seguridad. En Lucas 14, 25-33 vio a las multitudes siguiéndole y se volvió para decirles: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque dijo eso porque él sabía que la mayoría de ellos no eran serios. Les gustaba escucharlo enseñar, les gustaba ver los milagros, les gustaba la emoción de estar cerca de él, pero no estaban listos para hacerlo su Señor. Y esto sigue pasando hoy en día. Las iglesias están llenas de personas que aman la idea de Jesús pero nunca se han rendido verdaderamente a Jesús. Cantan canciones, asisten a los servicios, incluso sirven en el ministerio, pero sus corazones todavía pertenecen al mundo. Mira a Judas, él caminó con Jesús, él vio los milagros, él predicó, él realizó señales, sin embargo al final él traicionó a Cristo por una bolsa de plata. Él fue llamado, él no fue escogido. Entonces mira a Pedro, también falló, él también negó a Cristo, pero la diferencia: Pedro se arrepintió, Pedro corrió de regreso a Jesús en el quebrantamiento, él se rindió y se convirtió en uno de los escogidos. Esa es la línea divisoria. Muchos son llamados, pero solo aquellos que se rinden son. La verdad es que Dios ha hecho su parte, él envió la invitación, él hizo la salvación disponible, él dio a su propio Hijo para pagar por nuestros pecados, pero no todos quieren el costo que viene con ese regalo. Algunos escogen su pecado sobre la salvación, algunos escogen el mundo sobre la eternidad, algunos escogen su propia voluntad sobre los dioses, y es por eso que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todo el que hace una oración es. No todos los que van a la iglesia son salvos, no todos los que llaman a Jesús Señor son verdaderamente suyos. Los que son escogidos son los que son transformados. Esta es la razón por la que Pablo dijo en 2 Corintios 5:17: si alguien está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, he aquí lo nuevo ha llegado. Un verdadero encuentro con Jesús lo cambia todo. Entonces, ¿cómo sabes si eres escogido? Estás verdaderamente rendido, no solo en palabras sino en cómo vives. Ha cambiado tu corazón, amas lo que Dios ama y odias lo que Él odia. Obedeces. Le obedeces aun cuando es difícil, aun cuando te cuesta algo, porque los pocos que son escogidos son los pocos que dejan todo. Esto es porque Jesús dijo que el reino de los cielos es como un mercader buscando perlas finas. Cuando él encontró una de gran valor, él se fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:45-46. Los que son verdaderamente escogidos ven a Cristo como el tesoro, ellos dejan todo porque saben que Él vale más que cualquier cosa. Entonces la verdadera pregunta es: ¿estás todavía aferrado a algo? Porque muchos han escuchado el llamado, muchos se sientan en la iglesia cada domingo, muchos dicen que creen, pero solo unos pocos realmente entrarán al reino. Los elegidos no son aquellos que simplemente reciben la invitación, los elegidos son aquellos que renuncian a todo para estar en el banquete. El llamado se ha hecho, la invitación se ha enviado, las puertas se han abierto y muchos han entrado al salón del banquete. Pero entonces algo chocante sucede: el rey entra para ver a sus invitados y entre ellos se encuentra a un hombre que no está vestido de boda. El hombre está allí, él aceptó la invitación, está sentado entre los elegidos, pero no es realmente uno de ellos. El rey se enfrenta a él: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Mateo 22:12. El hombre se queda sin habla, no tiene excusa ni defensa, y entonces llega el momento más aterrador de todos. El rey ordena a sus sirvientes que lo aten de pies y manos y lo echen fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Lo echan fuera no porque no se presentara, no porque no oyera la llamada, sino porque no lo hizo. Este hombre es una de las figuras más inquietantes en todas las parábolas de Jesús, porque representa a millones de personas que piensan que son parte del reino, pero no lo son. Él es el feligrés que asiste a la iglesia todos los domingos, pero nunca se ha arrepentido de verdad. Él es el voluntario que sirve en el ministerio,
pero todavía se aferra al pecado secreto. Él es la persona que reclama el nombre de Cristo, pero se niega a someterse a su señorío. Él parece la parte, pero no está realmente cubierto, y eso es el corazón de esta advertencia. Tú no puedes entrar al reino en tus propios términos. En tiempos antiguos, cuando los reyes invitaban a los invitados a un banquete real, ellos proveían vestimentas de boda. No era la responsabilidad de los invitados traer las suyas. El rey mismo les daba la ropa apropiada para vestir. Así que ¿por qué este hombre fue rechazado? Porque él se rehusó a vestir lo que el rey proveía. Él quería ser parte de la boda, pero él quería venir como él era, y ahí es donde muchos se equivocan hoy en día. Ellos creen que pueden venir a Dios en sus propios términos. Ellos creen que pueden entrar al reino sin estar vestidos en la justicia de Cristo, pero el estándar de Dios nunca ha cambiado. Isaías 64:6 dice que todos nuestros actos justos son como trapos de inmundicia. No importa qué tan morales pensemos que somos, no importa cuántas buenas obras hayamos hecho, nuestra propia justicia nunca es suficiente. Necesitamos algo más grande, necesitamos ser cubiertos en Cristo. Es por eso que Pablo nos dice en Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Por eso Isaías 61:10 dice: me ha revestido de. La verdadera salvación no se trata de nuestra propia bondad, se trata de ser cubiertos por Jesús, lavados en su sangre, transformados por su Espíritu y recibir una nueva identidad en Él. Pero aquí está la verdad aterradora: muchos se niegan a ponerse la vestidura, algunos piensan que no la necesitan, asumen que sus obras religiosas son suficientes, creen que su dependencia del TCA de la iglesia, su dar, su reputación como una buena persona será suficiente para presentarse ante el rey. Algunos creen que su reputación como una buena persona será suficiente para presentarse ante el rey. Algunos creen que su reputación como una buena persona será suficiente para presentarse ante el rey. Algunos creen que su reputación como una buena persona será suficiente para presentarse ante el rey. Algunos creen que su reputación como una buena persona será suficiente para presentarse ante el rey. Creen que ya lo llevan puesto. Confunden una experiencia emocional con la verdadera salvación. Suponen que porque tuvieron un poderoso momento de adoración o porque una vez rezaron una oración están cubiertos, pero el fruto de su vida muestra que nunca se rindieron de verdad. Y algunos simplemente no quieren cambiar, quieren estar en el banquete pero quieren quedarse exactamente como están. Quieren la salvación sin transformación, quieren el cielo sin santidad. Pero Dios no acepta a la gente por su cuenta. Jesús dejó esto claro cuando dijo en Mateo 7:22-23: muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes malhechores. Y ellos lo llamaron Señor. Ellos hicieron cosas por él, pero nunca fueron verdaderamente suyos. Ellos estaban en el salón del banquete, pero no estaban vistiendo las ropas de boda. Y este es el peligro. Cuánta gente hoy piensa que están en cuando no lo están. ¿Cuántos están convencidos de que son cristianos, pero todavía están vestidos con su propia justicia en lugar de la de Cristo? ¿Cuántos han confundido la religión con la redención? Porque un día el rey caminará por la sala del banquete y separará a los que realmente pertenecen de los que no, y en ese día los que no están vestidos de Cristo serán expulsados, no porque no fueron llamados, no porque no fueron invitados, sino porque nunca se rindieron y se vistieron con la justicia que se les dio gratuitamente. Esta es la razón por la que Pablo urge creyentes en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Estáis verdaderamente vestidos en Cristo o estáis todavía tratando de venir al banquete en vuestros propios términos? Porque la invitación ha sido enviada, la llamada ha sido hecha, pero solo aquellos que están verdaderamente cubiertos permanecerán. El hombre sin ropas de boda fue expulsado no porque no fuera invitado, sino porque se negó a venir en los términos del rey. Y esto nos muestra algo que Prof encontró sobre la salvación: es tanto una llamada como una elección. La invitación va dirigida a todos, pero solo los que responden adecuadamente son elegidos. Pero aquí está la cuestión de quién toma realmente la decisión final. ¿Tuvo el hombre sin vestido de novia el libre albedrío para rechazar la provisión del rey, o su destino estaba sellado por decreto del rey antes incluso de que entrara en la sala del banquete? Efesios
4:5 declara: porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para la adopción a la hermandad por medio de Jesucristo de acuerdo con su placer y voluntad. Dios nos escogió incluso antes de que naciéramos, antes de que pudiéramos tomar una decisión, antes de que pudiéramos decir sí o no. Él nos predestinó a ser suyos al mismo tiempo. La Biblia también deja claro que somos responsables de responder a la llamada. Romanos 10:9 dice: si declaras con tu boca que Jesús es Señor y crees en Él. La respuesta es que tanto la soberanía de Dios como el libre albedrío humano no están en conflicto, sino que trabajan juntos. Piénsalo así: imagina que te estás ahogando en el océano, demasiado débil para salvarte. De repente aparece un barco y el capitán te lanza una cuerda salvavidas. ¿Te salvaste agarrándote a ella? Jesús mismo dijo en Juan 6:44: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Esto significa que nadie puede escoger a Dios por sí mismo. Si nos dejan a nosotros mismos, nunca lo buscaríamos. Romanos 3:10-11 confirma esto diciendo: no hay nadie justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Así que si nadie busca a Dios, ¿cómo se salva a alguien? Dios nos atrae, Él despierta nuestros corazones, Él abre nuestros ojos espirituales. Sin su ayuda, Dios no obliga a nadie a entrar en el reino. Él llama, Él invita, Él convence, pero no anula nuestra capacidad de rechazarlo. Por eso Romanos 8:29-30 dice que a los que Dios creó, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, también glorificó. El conocimiento de Dios no significa que Él imponga la salvación a la gente, sino que la impone. Significa que Él ya sabe quién verdaderamente responderá. Él imagina un maestro que le da a sus estudiantes un examen basado en sus hábitos de estudio, ética de trabajo y desempeño pasado. Ella ya sabe quién pasará y quién reprobará, pero eso significa que ella está controlando sus decisiones. Ella simplemente sabe cómo responderán cuando llegue el examen. De la misma manera, Dios conoce cada corazón. Él sabe quién se arrepentirá genuinamente y quién se resistirá a Él. Él no toma la decisión por nosotros, pero Él ya sabe qué decisión tomaremos. Es por eso que Jesús lloró sobre Jerusalén en Mateo 23:37 diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los enviados a ti, cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste. Anhelaba que vinieran, deseaba que se salvaran, pero no quisieron. Dios no rechaza a la gente al azar, la gente lo rechaza. Mira al faraón en Éxodo. La Biblia nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero también nos dice que el faraón endureció el suyo propio corazón, que fue primero. El faraón rechazó a Dios, así que Dios confirmó su decisión. Él no ablandó el corazón del faraón porque el faraón ya había escogido la rebelión y Dios nunca se forzará sobre un corazón que lo rechaza. Esta es la realidad aterradora de rechazar a Cristo. Muchas personas asumen que pueden escoger a Dios cuando quieran, piensan que pueden vivir en pecado ahora y arrepentirse después, pero olvidan que sin la atracción de Dios nunca querrán arrepentirse. Lo más peligroso no es cuando Dios rechaza. Lo más peligroso no es cuando Dios rechaza a una persona, lo más peligroso es cuando Dios deja que una persona permanezca en su rechazo. Romanos 1:24 dice: por lo tanto Dios los entregó a los deseos pecaminosos de sus corazones. Hay un punto en el que Dios deja de llamar, un punto en el que el rechazo de una persona se hace permanente, y esta es la razón por la que tampoco son escogidos, no porque Dios no esté dispuesto a salvar, sino porque muchos no están dispuestos a rendirse. Dios llama a todos, pero solo aquellos que responden en fe serán escogidos. Así que ¿dónde te deja eso? ¿Has respondido verdaderamente al llamado de Dios? ¿Lo has hecho? Si estás sintiendo la convicción de Dios ahora mismo, si estás escuchando su llamado, no lo ignores. Tal vez no lo sientas mañana, tal vez no lo escuches la próxima semana. La invitación sigue abierta, pero un día la puerta se cerrará. Y cuando eso suceda, lo único que importará es esto: respondiste cuando Dios llamó. Dios llama, pero no todos los que escuchan el llamado son verdaderamente suyos. La invitación ha salido, el Evangelio ha sido predicado y la puerta al reino está abierta, pero hay una realidad aterradora de la que Jesús advirtió repetidamente: muchos creerán que son escogidos cuando no lo son. Es posible pensar que eres salvo y aún estar perdido. Es posible sentirse seguro en tu fe mientras estás completamente engañado. Es posible llamar a Jesús Señor, servir en su nombre y aún experimentar cosas espirituales solo para un día estar frente a Él y escucharlas palabras: nunca te conocí. Mateo 7:23. Ese es el engaño más grande de la historia.
Todo porque aquellos que abiertamente rechazan a Cristo saben dónde están parados: el ateo que niega a Dios, el pecador rebelde que vive sin cuidado, el que nunca pretendió seguir a Jesús. Ellos no tienen una falsa seguridad, ellos saben que están perdidos, pero el falso convertido cree que son salvos. Ellos asumen que son escogidos, ellos se han convencido a sí mismos que cuando estén delante de Dios Él les dará la bienvenida al cielo, y es por eso que esto es tan peligroso, porque en ese día el choque más grande vendrá no a los que están delante de Dios. Jesús dejó esto claro en Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes malhechores. ¿Lo ven que estas personas llamaron a Jesús Señor? Ellos hicieron obras en su nombre, ellos estaban tan seguros que le pertenecían que ellos empezaron a enumerar sus logros espirituales ante el trono de Dios. Sin embargo, Jesús los rechaza. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo conocieron verdaderamente. Aquí es donde muchos hoy son engañados. Ellos piensan que son salvos porque ellos crecieron en la iglesia, ellos piensan que son escogidos porque ellos una vez oraron la oración del pecador, ellos piensan que son seguros porque ellos sirven en el ministerio, historia, voluntariado o incluso predican. Ellos piensan que pertenecen a Cristo porque ellos sienten momentos espirituales, pero ninguno de estos. Los fariseos eran profundamente religiosos, pero Jesús los llamó tumbas blanqueadas, hermosas por fuera pero muertas por dentro. Mateo 23:27. Judas fue un discípulo de Jesús, viajó con él, escuchó sus enseñanzas, incluso hizo milagros en su nombre, pero se perdió. Las 5 vírgenes insensatas en Mateo 25 estaban esperando al novio, igual que las vírgenes prudentes eran parte de la fiesta de bodas, pensaban que estaban listas, pero no lo estaban. Cuando llegó el momento, la puerta estaba cerrada. Ellas suplicaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio contestó: en verdad os digo que no os conozco. Ellas pensaban que eran elegidas, no lo eran, y eso es lo que hace que la falsa seguridad sea tan aterradora. Entonces, ¿cómo sucede? Como la gente se vuelve tan engañada, muchas personas asumen que son salvas debido a su crianza. Nacieron en una familia cristiana, fueron a la escuela dominical, conocen versículos de la Biblia, pueden recitar el Padre Nuestro y los 10 mandamientos, pero la salvación no se hereda. Juan 1:12-13 dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, hijos nacidos no de descendencia natural ni de decisión humana o de la voluntad de un esposo, sino nacidos de Dios. Nadie entra en el reino por herencia familiar, nadie se salva por asociación. Nicodemo era un respetado líder religioso, pero Jesús le dijo que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Juan 3:3. La pregunta no es si tu familia era cristiana, la pregunta es si tú has sido cristiano. Jesús reprendió a los líderes religiosos en Mateo 158 diciendo: estas personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Ir a la iglesia no te hace salvo, servir en el ministerio no significa que perteneces a Cristo. La verdadera pregunta es: ¿te conoce Jesús? Algunos creen que son salvos porque tratan de ser buenos en la iglesia. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Nadie estará delante de Dios y dirá: mira todas las cosas buenas que hice. Lo único que importará es si realmente conocí a Cristo. Uno de los engaños más peligrosos es basar la salvación en las emociones. Algunos asumen que son salvos porque se sienten cerca de Dios. Ellos aman la música de alabanza, ellos se emocionan durante los sermones, ellos se sienten inspirados por los mensajes cristianos, pero la salvación no se trata de sentimientos, se trata de transformación. Jesús dijo en Lucas 6:46: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Muchos reclaman a Jesús como Señor, pero sus vidas no muestran un cambio real. Ellos creen en Dios, pero todavía viven para ellos mismos. Pero la verdadera salvación produce evidencia real. 2 Corintios 5:17 dice: sí. Alguien está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, he aquí lo nuevo. La falsa seguridad es mortal porque ciega a la gente hasta que es demasiado tarde. El banquete de bodas está preparado, la invitación ha sido enviada, pero cuando el rey venga a inspeccionar a sus invitados, él separará a aquellos que verdaderamente pertenecen de aquellos que solo estaban fingiendo. Muchos lo llamarán Señor, pocos lo conocerán realmente. Muchos escucharán el llamado, pocos serán escogidos. Entonces, ¿dónde estás parado? No donde vas a la iglesia, no cuánto sabes de la Biblia, no cuántas cosas buenas has hecho, sino si Jesús
Realmente te conoce porque en ese día nada más importara el engaño de la falsa seguridad. No es un problema lejano, está sucediendo ahora mismo. Cada semana millones de personas llenan las iglesias, levantan sus manos en adoración, toman notas durante los sermones y se van con la ilusión de que están seguros en Cristo cuando en realidad nunca se han rendido verdaderamente a Él. Esta es la razón por la cual las palabras de Jesús en Mateo 22:14 son más relevantes hoy que nunca. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vivimos en un tiempo donde el cristianismo se ha hecho cómodo, el evangelio ha sido reempaquetado para ser atractivo, no amenazante y fácil de aceptar. La iglesia moderna ha hecho de la fe una cuestión de realización personal en lugar de una entrega total. Pero Jesús nunca suavizó el coste de seguirle, nunca dijo solo cree en mí y vive como quieras. En lugar de eso declaró: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Sin embargo, ¿qué es lo que oímos hoy? Dios solo quiere que seas feliz. El cristianismo no es sobre reglas, es solo sobre amor. Mientras creas en Jesús, no importa cómo vivas. Este es un evangelio falso y es por eso que tanta gente piensa que son escogidos cuando no lo son. La invitación ha sido enviada, el evangelio está siendo predicado, pero en vez de llamar a la gente al verdadero arrepentimiento, muchas iglesias hoy predican un mensaje que no requiere nada, solo acepta a Jesús en tu corazón, di esta oración y serás salvo. Dios te ama tal como eres y no tienes que cambiar, pero Jesús nunca dijo: acéptame en tu corazón. Él dijo: arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. Arrepentimiento no es solo sentir pena por el pecado, es alejarse del pecado, es un cambio completo de dirección. Sin embargo, hoy en día mucha gente reclama a Cristo mientras siguen viviendo para el mundo. Dicen que creen pero se niegan a renunciar a su pecado, lo llaman Señor pero siguen sirviendo a sus propios deseos, reclaman la gracia pero la usan como excusa para seguir en el pecado, y la parte más peligrosa, siguen sintiéndose seguros. Hubo un tiempo cuando seguir a Jesús significó sacrificio. La iglesia primitiva enfrentó persecución, encarcelamiento e incluso la muerte. Hoy seguir a Jesús a menudo no cuesta nada. Muchas personas van a la iglesia porque les hace sentir bien. Disfrutan de la música, la comunidad y los mensajes edificantes que asocian con la cultura cristiana, pero nunca han nacido de nuevo verdaderamente. Jesús advirtió sobre este tipo de falsa fe en Mateo 13:20-21 cuando describió la semilla que cayó en suelo rocoso. El que recibió la semilla que cayó en lugares rocosos es la persona que escucha la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando vienen problemas o persecución a causa de la palabra, rápidamente se alejan. ¿Cuánta gente hoy en día está entusiasmada con el cristianismo, pero solo cuando mejor les beneficia? Siguen a Jesús cuando las cosas van bien, pero en el momento que requiere sacrificio se alejan. En el cristianismo moderno muchos creen que son elegidos simplemente porque hacen cosas buenas, son voluntarios, donan a la caridad, ayudan a los pobres, y mientras que las buenas obras son un resultado natural de la verdadera salvación, no sustituyen a la verdadera salvación. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:22-23 cuando la gente se presentó ante él enumerando sus logros espirituales: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, malhechores. Pensaban que eran elegidos, pensaban que sus obras aseguraban su lugar, pero sin una verdadera relación con Cristo sus obras no significaban nada. Efesios 2:8-9 lo deja claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es escogido por lo que hace, lo único que importa es si realmente conocí a Jesús. Tal vez el mayor engaño hoy en día es como Jesús está siendo redefinido. La gente quiere a Jesús pero lo quieren en sus términos. Algunos quieren un Jesús de amor pero no de santidad, algunos quieren un Jesús de perdón pero no de juicio, algunos quieren un Jesús que afirma pero nunca creen una versión de Cristo que nunca demanda arrepentimiento, nunca habla de pecado y nunca requiere obediencia. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El verdadero Jesús volteó las mesas en el templo cuando la gente corrompió la adoración. El verdadero Jesús advirtió que muchos serán excluidos del reino. El verdadero Jesús dijo: cualquiera que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Mateo 10:38. Un cristianismo que no cuesta nada no es cristianismo. Una fe que nunca convence, nunca desafía, nunca llama
Por el cambio no es verdadera fe y es por eso que muchos serán sorprendidos en el día del juicio. Ellos asumieron que fueron escogidos, pero el rey caminará a través del salón del banquete y muchos serán encontrados sin ropas de boda. Debemos despertar, debemos dejar de asumir. 2 Corintios 13:5 nos advierte: examínense ustedes mismos para ver si están en la fe, pruébense ustedes mismos, pregúntense: ¿he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente obedezco a Jesús o solo lo admiro? ¿Me he arrepentido verdaderamente o solo asumo que estoy perdonado? ¿Estoy siguiendo al verdadero Jesús? ¿O solo una versión que hice para mí mismo? Porque esto no es un juego, esto es la eternidad, y muchos serán llamados pero solo unos pocos serán escogidos. Así que la pregunta es si tú serás uno de ellos. Lo más aterrador de la falsa seguridad es que la gente no se da cuenta que son engañados hasta que es muy tarde. Ellos asumen que son salvos, ellos asumen que son escogidos, ellos asumen que entrarán al cielo hasta el momento en que se paren frente a Jesús y escuchen las palabras que nadie quiere escuchar: nunca te conocí, aparta de mí. Si muchos son llamados pero pocos son escogidos, entonces la pregunta más importante que alguien se puede hacer es: ¿cómo sé que soy escogido? ¿Cómo puedo estar absolutamente seguro? Esta no es una pregunta para tomar a la ligera. Esta es la eternidad. Nada importa más que saber, más allá de una sombra de duda, que tú verdaderamente perteneces a Cristo, no por una experiencia emocional, no por la participación en la iglesia, no por palabras dichas en el pasado, sino porque la evidencia de la verdadera salvación está viva en ti. La Biblia no nos deja en la oscuridad en este asunto. Jesús nunca quiso que viviéramos en duda, preguntándonos constantemente si somos verdaderamente suyos. Las Escrituras nos dan señales claras que separan la fe verdadera de la fe falsa. Los verdaderos creyentes de aquellos que solo piensan que son salvos. La primera y más importante pregunta es esta: ¿has nacido de nuevo? Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto os digo que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nota que Él no dijo a menos que crea en Dios, Él no dijo a menos que vaya a la iglesia, Él dijo a menos que nazca de nuevo. Nacer de nuevo no es una etiqueta religiosa, no es una decisión de superación personal, no es una respuesta emocional a un sermón poderoso, es una transformación sobrenatural donde Dios toma un corazón muerto y lo hace vivo. Pablo lo describe en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, he aquí ha llegado lo nuevo. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no puede seguir siendo la misma. No solo agrega a Jesús a su vida como un accesorio, toda su naturaleza cambia, sus deseos cambian, sus mentalidad cambia. Ellos comienzan a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. Así que pregúntate a ti mismo: ¿ha cambiado tu vida verdaderamente desde que viniste a Cristo? No solo exteriormente sino interiormente. ¿Ves una transformación en tus pensamientos, tus deseos, tus prioridades, o todavía anhelas las cosas del mundo más que las cosas de Dios? La siguiente prueba de la verdadera salvación es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Una persona que es verdaderamente escogida obedecerá a Dios no por miedo, no para ganar la salvación, sino porque lo ama. Su obediencia no es forzada sino una respuesta natural al conocer a Cristo. Un Juan 23:4 dice que sabemos que hemos llegado a conocerlos y guardamos sus mandamientos. Cualquiera que diga que lo conozco pero no hace lo que Él manda es un mentiroso y la verdad no está en esa persona. Ese verso por sí solo debe hacernos parar y examinarnos a nosotros mismos. Si alguien dice conocer a Jesús pero su vida está llena de pecado deliberado sin arrepentimiento, se está mintiendo a sí mismo. Una persona que es verdaderamente escogida no vive en el pecado cómodamente. Ellos lo combaten, ellos lo resisten. Si puedes pecar sin convicción, si puedes vivir en contra de los mandamientos de Dios y aún así sentirte en paz, esa es una señal peligrosa de que tu fe no es real, porque un verdadero creyente no puede estar en casa en el pecado. Esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos 6:1-2: debemos seguir pecando para que la gracia aumente. De ninguna manera somos aquellos que han muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir en él por más tiempo? Otra evidencia de verdadera salvación es un hambre por la palabra de Dios. Una persona que es verdaderamente elegida deseará conocer más a Dios. Ellos amarán su palabra no solo como un deber religioso, pero como su fuente de vida. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo anhela la palabra de Dios como comida. Ellos anhelan crecer en conocimiento de Él, ser alimentados por su verdad. Si no tienes hambre por las Escrituras, si puedes pasar días, semanas o meses sin abrir tu Biblia y no sientes urgencia, esa es una señal de advertencia. Otra marca de verdadera salvación es el fruto espiritual. Jesús dijo
En Mateo 7:16 los reconoceréis por sus frutos. Una persona que es verdaderamente escogida producirá evidencia en su vida los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, mansedumbre y dominio propio serán evidentes. Gálatas, música, 522-23. No perfectamente, no instantáneamente, pero consistentemente creciendo con el tiempo. Si alguien dice seguir a Jesús pero su vida aún está llena de odio, falta de perdón, amargura, codicia, orgullo y amor por el mundo, entonces algo está mal. Un verdadero creyente no puede quedarse en él. Un creyente verdadero no puede permanecer igual. Así que eres verdaderamente escogido. Mira tu vida, mira tus deseos, mira tu obediencia. ¿Estás dando fruto o solo tienes hojas? ¿Estás transformado o solo te llamas a ti mismo cristiano? ¿Estás rendido o aún estás en control? Porque los escogidos no son solo aquellos que lo llaman Señor. Los escogidos son aquellos que viven como si Él verdaderamente lo fuera. Jesús nunca dijo que seguirlo sería fácil. Él nunca prometió que sería cómodo, pero Él sí prometió esto: aquellos que son verdaderamente suyos perdurarán hasta el fin. Si tú perteneces a Cristo, habrá evidencia no de perfección, sino de un persistente y creciente deseo de conocerlo, de obedecerlo y de caminar en santidad. Y si esa evidencia falta, entonces ahora es el momento de arrepentirse, ahora es el momento de rendirse verdaderamente, ahora es el momento de dejar de asumir que eres elegido y de estar absolutamente seguro, porque muchos son llamados pero solo unos pocos son verdaderamente suyos. Lo más peligroso que alguien puede hacer es asumir que son elegidos cuando no lo son. La invitación se ha hecho, el llamado. Muchos han respondido con palabras con la iglesia. Muchos han respondido con palabras, con asistencia a la iglesia, sin con obras religiosas, pero cuando el Rey venga a inspeccionar a sus invitados, Él no estará buscando membresía o horas de ministerio. Él estará buscando a aquellos que son verdaderamente suyos, aquellos cuyos corazones han sido transformados, aquellos que se han puesto a Cristo como su justicia, no confiando en su propia bondad sino en la obra de Jesús solamente. Y si ese no eres tú, ahora es el momento de ser real, ahora es el momento de dejar de fingir, ahora es el momento de clamar a Dios, no solo por un momento de inspiración sino por una verdadera y duradera y rendición eterna. Porque las peores palabras que podrías escuchar son nunca te conocí, pero las mejores palabras que podrías escuchar son bien hecho, buen y fiel siervo. ¿Sabes qué palabras escucharás ahora mismo si el peso de este mensaje te ha golpeado? Si el Espíritu Santo te está convenciendo, no lo ignores. Este es Dios llamándote. No esperes, no asumas que puedes venir a Él más tarde. Mañana no está prometido. Habrá un día en que la puerta al reino se cerrará y para muchos será demasiado tarde. Reza esta oración no como un ritual, no como palabras vacías, sino como el grito más profundo de tu alma. Si no estás seguro de que has sido elegido, este es tu momento de ponerlo todo ante Jesús. Padre, vengo ante ti, completamente expuesto, sin excusas, sin fingir. Ves mi corazón, ves cada pecado que he cometido, cada momento de rebelión, cada vez que he ignorado tu voz. Ves las veces que te he llamado Señor mientras seguía viviendo para mí mismo. Ves las veces que he elegido mi propia voluntad sobre la tuya y sé que no puedo salvarme. Yo sé que mis obras, mis conocimientos, mi asistencia a la iglesia, nada de eso me hace estar bien contigo, Jesús. Yo no quiero ser uno de esos que simplemente escuchan tu llamado pero nunca son verdaderamente elegidos. Yo no quiero ser uno de esos que piensan que son salvos pero al final son expulsados. Yo no quiero vivir con una falsa seguridad mientras mi corazón permanece lejos de ti. Así que hoy pongo todo mi pecado, mi orgullo, mi egoísmo, mis planes, mis deseos, nada está fuera de los límites. Yo te lo rindo todo a ti. Perdóname, lávame limpio, no solo en Él. No quiero seguirte solo de nombre, no quiero ser alguien que aparenta pero que no tiene una verdadera relación contigo. De ahora en adelante soy tuyo completamente, sin condiciones. Me vistes de tu justicia, me despojo de mi viejo. Yo me despojo de mi pecado, me despojo de todo lo que me ha alejado de ti y te pido que me cubras con el vestido de bodas que solo tú puedes proveer. No confío en mi propia bondad, mis propios esfuerzos o mis propias obras, solo confío en ti. Tú eres mi salvación, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Enséñame a seguirte, no solo con mis palabras sino con mi vida. Deja que mi obediencia sea real, mi fe sea activa, mi amor por ti sea genuino. Lléname con tu Espíritu Santo para que nunca vuelva a ser la persona que solía ser. Guíame, convénceme, fórmame, refíname, lo que sea necesario para hacerme más como tú. Te escojo a ti, Jesús. No solo en este momento sino por el resto de mi vida. No más juegos con la fe, no más cristianismo a medias, no más vivir para mí mismo mientras te llamo Señor. Hoy cruzo la línea, he terminado con la fe tibia, he terminado con las
pretensiones religiosas he terminado con vivir para cualquier cosa que no seas tú, y en ese día final cuando esté frente a ti quiero escuchar solo una cosa: bien hecho, siervo bueno y fiel, deja que mi vida refleje que fui verdaderamente escogido, que fui verdaderamente tuyo. Que no desperdicie la invitación que me hiciste. Me diste que no tome esta salvación a la ligera, que viví cada respiración para ti en el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de orar esa oración y realmente lo quisiste decir, esto es solo el comienzo. La verdadera salvación no es solo un momento, es una vida entera de seguir a Cristo, es una entrega diaria, es una relación profunda con Él. Abre tu Biblia, lee su palabra, obedece sus mandamientos, rodéate de verdaderos creyentes que caminen contigo en fe. Busca a Dios con todo en ti y nunca dejes de crecer. Y si este mensaje te ha abierto los ojos, no te lo guardes para ti. Hay demasiada gente viviendo bajo una falsa seguridad, demasiados que piensan que son elegidos cuando no lo son. Comparte este mensaje, despierta a alguien, porque la eternidad es demasiado larga para estar equivocado. Hemos creado videos explicativos en profundidad para cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe. Si estás listo para estudiar la palabra como nunca antes, mira nuestros ebooks, el enlace está en la descripción. Que este sea el momento en que todo cambie, que este sea el momento en que dejes de asumir y empieza a caminar con Jesús, porque muchos son llamados pero solo unos pocos son escogidos, y tú debes asegurarte de ser uno de ellos.